Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión en unos textos con casi 3 milenios, pero que suenan sorprendentemente actuales. Hoy exploramos partes del libro de Amós, de las Escrituras hebreas. Sí, textos que nos llevan a un momento muy concreto, ¿verdad? Mediados del siglo VIII a.C., una época, aparentemente de bastante prosperidad en Israel y Judá, bajo Jeroboam II y Usías. Pero claro, bajo la superficie había tensiones. Y el mensajero es, curioso, ¿no? No es un sacerdote, no es alguien de la corte. Es Amós, un pastor, un cuidador de higos sicómoros de Tecoa, una aldea pequeña. Él mismo lo dice, que Dios le sacó de detrás del rebaño. Exacto, y eso ya, yo creo, nos da una pista importante. Su mirada no es la de la élite, claro. Y su mensaje, esa visión que recibe sobre Israel, es muy directo, es crudo, y se centra en una tensión, yo diría, fundamental. La desconexión entre lo que se cree o se practica religiosamente y la justicia en el día a día. Pues esa es nuestra tarea hoy, intentar desentrañar esa visión. Veremos cómo Amós, lanza advertencias muy duras, describe juicios tremendos, pero al final también deja como una pequeña luz, una esperanza. Y empieza con una imagen muy potente, ¿no? Ruge el Señor desde Sion. Efectivamente, ya marca el tono, autoridad divina. Y lo primero que hace, que es interesante, es aplicar un estándar moral no solo a Israel, sino a todos los vecinos. Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab. Y usa esa fórmula que se repite, ¿no? Por 3 pecados y por el cuarto no revocaré su castigo. Es como decir, vamos, que ya han colmado el vaso. ¿Y qué tipo de pecados les echa en cara? ¿No son cosas solo religiosas, o sí? No, no principalmente. Son más bien violaciones de podríamos decir, una ley moral básica. Actos de crueldad, de inhumanidad. A Damasco por trillar a Galaad con trillos de hierro. Una brutalidad de guerra, vamos. Uf. A Gaza y Tiro por traficar con pueblos enteros, venderlos como esclavos, romper pactos. A Edom por perseguir a su hermano, seguramente Israel o Judá, sin compasión alguna. A Amón por hacer barbaridades en la guerra para expandirse. A Moab por profanar los huesos de un rey enemigo. Es llamativo que Amós, hablando en nombre del Dios de Israel, juzgue a otras naciones por criterios que parecen universales: humanidad básica, compasión, respeto a los pactos, a los muertos. Porque después de mirar fuera, Amós se vuelve hacia el propio pueblo de Dios. Primero, Judá, de forma más breve. Les acusa de rechazar la ley del Señor, de seguir ídolos. Sí, ahí el criterio ya cambia. A Judá se le juzga por su relación particular con Dios, por haber abandonado lo que habían recibido. Pero la denuncia más larga, más detallada, el corazón del libro es contra Israel, el reino del norte. Y aquí, el foco se va totalmente a la injusticia social. Esa frase es demoledora. Venden al justo por plata y al necesitado por un par de sandalias. Resumió de indiferencia brutal. Es la punta del iceberg. Describe un sistema corrupto hasta la médula. Amós habla de cómo pisotean a los pobres, cómo tuercen la justicia en los tribunales, explotan al débil. Habla de inmoralidad sexual que profana el nombre de Dios, e incluso la religión está podrida por dentro. Usan ropas que han quitado injustamente como aval para tumbarse en los santuarios, beben vino comprado con multas abusivas. Y lo más terrible, quizá, es que Amós pone esto justo al lado de lo que Dios ha hecho por ellos: liberarlos de Egipto, guiarlos 40 años, darles la tierra, darles profetas, nazareos. Es como decirles: pero mirad de dónde venís y en qué os habéis convertido. Exacta. La traición es doble, no es solo que pequen, es que además silencian las voces que Dios les manda para que se corrijan, obligan a beber vino a los nazareos, que tenían prohibido beberlo, y a los profetas les dicen, no profeticéis. Madre mía. Por eso el juicio que anuncia es aplastante. Dios dice que los va a aplastar como una carreta sobrecargada, que no les va a servir de nada ni la fuerza, ni la velocidad, ni el valor militar. Este énfasis en la justicia social como el termómetro de la fe verdadera es potentísimo. Y parece que Amós tuvo que justificar por qué él tenía derecho a decir todo esto, ¿no? En el capítulo 3. Sí, usa una serie de preguntas retóricas, muy de causa y efecto. A ver, ¿ruge un león si no tiene presa? ¿Suena la trompeta de alarma si no hay peligro? La conclusión es clara.
Igual que esas cosas tienen una causa, la palabra profética viene porque Dios va a actuar. No hará nada el Señor Dios sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Si Dios habla, ¿quién puede evitar profetizar? Es casi una compulsión. Una defensa de su propia misión, entonces. Y de la urgencia de su mensaje, especialmente para Samaria, la capital. ¿Y qué dice de Samaria? Pues que es un nido de opresión y de desorden, que acumulan riquezas a base de violencia y robo, que han olvidado lo que es actuar con rectitud. Y por eso anuncia que un enemigo los va a sitiar, les va a quitar el poder y va a saquear esas riquezas mal habidas. La imagen es muy cruda, ¿sabes? Como un pastor que salva apenas 2 patas o un trozo de oreja de una oveja atacada por un león. Así de poco va a quedar de la élite de Samaria y sus lujos. Hablando de élites y lujos, en el capítulo 4 usa esa imagen tan provocadora para las mujeres ricas. Vacas de Basán. Vaya imagen. Chocante, sí. Basán era famoso por su ganado gordo y lustroso. Las acusa de engordar ellas a costa de oprimir a los pobres, mientras exigen más lujos a sus maridos. El castigo que les anuncia es humillante. Las sacarán con ganchos, como si fueran ganado. Pero luego Amós se vuelve hacia la religión de Israel, con una ironía que corta nuestros santuarios y peca todavía más. Traed sacrificios, diezmos, ofrendas, si es lo que os gusta. Exacto. Es un sarcasmo tremendo. Subraya la desconexión total entre sus rituales y la vida que Dios les pide, que prefieren la ceremonia a la obediencia y a la justicia. Y justo después, es Dios mismo quien les recuerda todas las advertencias que ya les ha mandado y que han ignorado por completo: hambre, sequía, plagas, derrotas militares, desastres. Y después de cada una, esa frase terrible: con todo no os volvisteis a mí. Esa obstinación es clave, ¿no? Totalmente. Es la base para la advertencia final de ese capítulo. Por tanto, prepárate para encontrarte con tu Dios, Israel. Y ese encuentro no va a ser nada agradable. Le recuerda el poder inmenso del Dios creador al que están desafiando con su conducta. ¿Y qué significa buscar a Dios de verdad? El capítulo 5 empieza como un lamento, ¿no? Como si Israel ya estuviera muerto. Sí, cayó la Virgen de Israel para no volver a levantarse. Es muy fúnebre, pero, ojo, enseguida ofrece una salida. Buscadme y viviréis. Ahora, advierte, no me busquéis en los santuarios corruptos, como Betel o Gilgal, porque esos van a ser destruidos. La búsqueda tiene que ser del Señor mismo. ¿Y qué significa buscar al Señor para Amós? ¿Ir más al templo? No, que va. Para Amós, buscar al Señor implica inseparablemente buscar el bien y no el mal, odiar el mal y amar el bien, y sobre todo, y aquí insiste mucho, establecer la justicia en los tribunales. Vuelve a las acusaciones, convierten el derecho en veneno, odian al que dice la verdad, aceptan sobornos. Por eso les dice: no vais a disfrutar de las casas lujosas que construís, ni del vino de los viñedos que plantáis, porque lo habéis conseguido injustamente. Y aquí es donde habla del Día del Señor. Parece que era un concepto que la gente esperaba con ganas. Sí, lo esperaban como un día de triunfo para Israel, de victoria sobre los enemigos. Amós le da la vuelta completamente. Les dice: ¿para qué queréis vosotros el día del Señor? Será de tinieblas, no de luz. Va a ser un día de juicio divino, pero contra la propia Israel, por su pecado. Lo compara con huir de un león y encontrarte con un oso, o sea, inescapable y terrorífico. Y en ese contexto, Dios dice que rechaza sus fiestas, sus sacrificios, su música religiosa. Todo le resulta abominable si no hay justicia. Y entonces es cuando llega una de las frases cumbre del libro, la que quizá resume todo su mensaje. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Eso es lo que Dios quiere de verdad. No rituales vacíos, sino rectitud y equidad fluyendo constantemente en la sociedad. Y como no lo hacen, les anuncia el exilio. La crítica a la élite autocomplaciente sigue en el capítulo 6, ¿no? Los que están confiados en Samaria. Sí, describe su vida de lujo con todo detalle. Camas de marfil, banquetes con las mejores carnes, improvisan canciones, beben vino en tazones enormes, usan los perfumes más caros. Y todo esto mientras son totalmente indiferentes a la ruina de José, o sea, al sufrimiento del resto de la nación. Se creen muy seguros en su burbuja. Pero Amós les dice que no. Les dice que precisamente por esa actitud, por esa soberbia y esa indiferencia, serán los primeritos en ir al exilio, que se les acabó la fiesta, que Dios aborrece su orgullo y va a entregar la ciudad. Vaya tela. Luego vienen las visiones de Amós en el capítulo 7.
Langostas, fuego. Y ahí Amós intercede, ¿verdad? Sí, eso es interesante. En las dos primeras visiones, una de langostas que devoran todo y otra de un fuego que consume, Amós ruega a Dios. Le dice, Señor, perdona, ¿cómo podrá sobrevivir Jacob? Es tan pequeño. Y en ambas ocasiones Dios como que se arrepiente, retiene el castigo, muestra la paciencia de Dios y también el papel del profeta como intercesor. Pero la tercera visión ya es diferente, la de la plomada. Exacto. La plumada es para medir si un muro está recto, vertical. Dios se la enseña a Amós y le dice, «He aquí yo pongo plomada en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más». O sea, se acabó el tiempo de la paciencia. El muro está torcido, el juicio es definitivo. Anuncia destrucción de altares, de santuarios, violencia contra la casa real. Y esto provoca el choque directo con el sacerdote de Betel, Amasías. Claro, Amasías, que es el sacerdote del santuario real, el oficial, oye esto y acusa a Amós de conspirar contra el rey. Le dice que se largue, que se vaya a Judá a profetizar, pero que no lo haga en Betel, que es santuario del rey. Intenta silenciarlo. Exacto. Y Amós responde con firmeza. Defiende que su llamado viene directamente de Dios, que él no es un profeta profesional ni hijo de profeta, sino un pastor al que Dios llamó. Y como Amasías intenta callar la palabra de Dios, Amós le suelta un juicio personal terrible a él y a su familia, y remata reafirmando que Israel sí o sí irá al exilio. Después viene otra visión, la de la cesta de fruta madura, en el capítulo 8. Sí, la fruta de verano, en hebreo, kaitz, que suena muy parecido a ketz, que significa fin. Dios usa ese juego de palabras. Le preguntamos qué ve, y le dice, ha venido el fin, ketz, sobre mi pueblo Israel. La fruta está madura, lista para la cosecha. O sea, el juicio es inminente. Y vuelve a denunciar a los comerciantes tramposos, impacientes por volver a explotar al pobre en cuanto pasan las fiestas. Anuncia catástrofes, duelo, pero también algo que a mí me parece especialmente terrible, un tipo de hambre muy particular. Sí, dice, enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Es el silencio de Dios como castigo. La gente buscará desesperadamente una guía, una palabra de Dios, irá de un lado a otro, pero no la encontrará. Es una de las consecuencias más escalofriantes del juicio, yo creo. ¡Qué fuerte! Un hambre de oír la palabra de Dios. Tremendo. Y la última visión, en el capítulo 9, ya es la más directa. Dios junto al altar ordenando la destrucción total. Sí, ahí ya no hay intermediarios. Es Dios mismo ordenando golpear el templo para que se derrumbe sobre los que están allí adorando. Describe que es imposible escapar del juicio divino, ni cavando hasta lo más profundo, ni subiendo al cielo, ni escondiéndose en el monte Carmelo o en el fondo del mar. Ni siquiera en el exilio. Para mal y no para bien fijaré sobre ellos mis ojos. Y les recuerda que su elección como pueblo no les da inmunidad, que Dios también ha guiado a otros pueblos. Su pecado los pone al mismo nivel. Parece un final de una oscuridad absoluta. No queda en nada de esperanza. Pues justo cuando parece que ya no hay salida, que la destrucción es total, introduce un matiz, un aunque. Dios destruirá el reino pecador, sí, aunque no del todo. Y ahí surge la idea del remanente. Usa la imagen de zarandear el grano. Dios dispersará a Israel entre las naciones, pero se asegurará de que no caiga un grano en tierra, o sea que los justos, el verdadero Israel, serán preservados. Los pecadores confiados, los que decían, no nos alcanzará el mal, esos sí morirán. Y entonces, el tono cambia por completo, ¿no? Sí, radicalmente. Los últimos versículos son una promesa de restauración. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Habla de restaurar la dinastía de David, que estaba más ligada a Judá, al sur. Reparar sus ruinas, reconstruirla como era antiguamente. Una restauración solo política, del reino. Parece que va más allá. Describe una era de prosperidad y fertilidad casi sobrenaturales. El que ara alcanza al que siega, las uvas al que siembra. Vino corriendo por los montes. Y una promesa de seguridad permanente en la tierra. Los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados. Es una promesa de regreso del exilio y de una relación con Dios restaurada. Incluso dice que incluirá a otras naciones bajo el nombre de Dios.
Un final sorprendente, desde luego, después de tanta oscuridad. Hemos recorrido un mensaje, implacable sobre esa conexión inseparable entre la fe y la justicia. Amos no permite una religión que se olvide del prójimo que sufre. Exacto. Yo creo que ese es su gran legado, esa negativa rotunda a separar el culto de la ética, la denuncia de la hipocresía religiosa, de la opresión que a veces se justifica con la propia prosperidad, y la afirmación de que lo que Dios realmente quiere es eso, que corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Esa exigencia sigue siendo radicalmente actual. Y aunque el libro acaba con esa nota de esperanza, la fuerza de la crítica, de la denuncia, resuena muchísimo. Nos deja pensando, ¿no? Sin duda, nos deja con una pregunta que atraviesa los siglos, yo creo. En un mundo donde las desigualdades siguen ahí, donde a veces la religión se usa para justificar posturas muy lejanas de la compasión o la justicia que pedía Amos, ¿cómo aplicamos hoy esa llamada a la coherencia? ¿Dónde vemos esa tensión entre lo que decimos creer y cómo vivimos en realidad? Sobre todo en cómo tratamos a los más vulnerables. Da que pensar, desde luego después de escuchar la voz apasionada de este pastor del siglo VIII a.C. En fin,